sin duda, en el campo financiero, en el campo económico, diplomático, político, mediático, una guerra psicológica permanente que debe sufrir nuestro pueblo, que debemos sufrir todos como comunidad política y como comunidad histórica venezolana, y que también tiene un componente paramilitar que afecta a la seguridad y la defensa. Esto es lo que he entendido, y este es nuestro primer planteamiento de hoy, claramente cada vez con mayor conciencia del pueblo y la dirigencia revolucionaria, y lo que ayer el presidente Maduro, en este acto de gran impacto político, lanzó como gran misión de abastecimiento soberano, con participación destacada de las Fuerzas Armadas, junto a las comunidades populares, al pueblo organizado de Venezuela, para enfrentar ya con la visión de una guerra, de un conflicto, esta situación, situación de cerco y asfixia, como lo ha definido el documento Freedom 2, emanado del Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos. Es que lo veníamos diciendo desde hace tiempo, que estábamos en guerra, que estábamos en un cerco, en un sitio, no solo no de una ciudad, sino en este caso de un país completo, del cerco de una población sometida a diversos tipos de guerra, lo hemos dicho varias veces, operaciones de guerra psicológica fundamentalmente, a operaciones de guerra lingüística, que a veces pasa desapercibido, pero que es muy importante, porque tienen gran impacto social, las operaciones de guerra lingüística, operaciones de guerra económica, operaciones de guerra cultural, a las que estamos siendo sometidos todos los días y que, por supuesto, necesitaban lo que entendemos que sucedió ayer, Gilberto, es una declaración de guerra. Es decir, si estamos en guerra o si nos están haciendo la guerra, necesario es o necesario era que el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, quien ejerce en este momento histórico el comando de la Revolución Bolivariana, declarase también la guerra. Así lo entendemos. Esta unión cívico-militar es fundamental para la guerra, siempre lo ha sido. Incluso no podemos pensar en alguna de las ciudades sitiadas históricamente y que lograron salir de esos bloqueos y sitios sin el auxilio precisamente de la gente, de las personas, del pueblo. Yo recuerdo que vi una película hace algunos meses atrás, una película sobre Eva Perón y sobre el general Perón, creo que muy bien documentada, y en la película, Gilberto, yo creo que tú llegaste a verla, la pasaron por el Canal 8 varias veces. Eva Perón le sugería varias veces, o le sugirió al general Perón, que la gente era necesaria, incluso hasta el hecho de que había que armar a la gente, que había que dar, es decir, la idea, esa concepción de la unión cívico-militar ya estaba en el peronismo, ya estaba por lo menos en Eva, que abiertamente hablaba de la lucha de clases, del enfrentamiento con una clase oligarca y burguesa, y para ello se requería, o al menos el general Perón necesitaba del auxilio del pueblo. Ahora, esto no sucedió y de hecho vino el golpe contra Perón y Perón simplemente quedó afuera. Ahora, en este momento histórico, el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, que es también quien comanda la Revolución Bolivariana, esto tenemos que tenerlo claro, la Revolución Bolivariana está constituida por todos nosotros. Todos nosotros somos miembros de la Revolución Bolivariana, pensemos como pensemos, porque aquí hay nacionalistas, aquí hay socialistas, aquí hay gente que piensa de diverso modo, pero todos confluimos en un aspecto nacional y patriótico, que es lo que debe caracterizar realmente a las personas que componemos la Revolución Bolivariana. Entonces escuchamos del presidente de la República esta declaración formal de guerra y el reconocimiento también formal
de que estamos en una guerra, estamos sitiados, asfixiados, como ellos mismos, los centros de poder, lo han diseñado. Y como decía Gilberto, estamos en el contexto de una gran guerra, de una enorme guerra, ya anunciada, ya proclamada a comienzos del siglo XXI por el presidente George W. Bush, y esta guerra continúa. Esta no es una guerra que cesó, porque la vemos en muchos escenarios. En Europa está esa guerra, lo hemos dicho, en Asia, en el hemisferio occidental, y en el marco precisamente de esa guerra global en el que los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica cada vez está más hambriento por la conquista y el dominio de los recursos naturales en ausencia de ellos, tanto que han tenido que taladrar su propio suelo, que horadar su propio suelo patrio, su tierra, envilecerla para lograr extraer energía. Sí, por lo demás la doctrina de que el pueblo participa y tiene la obligación constitucional y de participar en un esfuerzo de defensa y de seguridad nacional está, bueno, pues, un principio que está consagrado en la Constitución bolivariana y que siempre ha sido, siempre se ha tenido presente. Todas las comunidades populares lo han tenido presente desde hace mucho tiempo, y que en el caso interesantísimo que estaba mencionando José Jesús Villapelayo sobre la época del peronismo y el activismo de Eva Perón en particular por hacer participar en el caso de la política argentina de los años 50, cuando el peronismo estaba en su plena vigencia, el peronismo conducido por Perón y por Eva Perón, la participación del pueblo, aún en las labores de defensa revolucionaria, porque aquello era realmente una revolución popular, una revolución social, que dejó esa huella tan profunda en la sociedad argentina. Sabía Eva Perón, y también lo sabía el general Perón, que sin la participación del pueblo no había vida, no había subsistencia de ese proceso tan apasionante, de un genuino proceso revolucionario que se verificó en Argentina en aquella época. Y no era tampoco un principio intuitivo. El general Perón en particular fue formado en ciertas ideas que venían desde inclusive de la época de Prusia. El general prusiano Colmar von der Goltz fue uno de los primeros que formuló la idea escrita y formulada como doctrina de que sin participación del pueblo, de la retaguardia productiva de abastecimiento logístico y de moralización de toda una nación, no se puede hacer una guerra con éxito. Eso lo plasmó el general von der Goltz en un general prusiano muy famoso de la escuela de von Clausewitz, en un libro que está traducido al español, que tuvo una primera edición en España, y luego lo tradujeron los militares argentinos en la época de Perón, que se llama La Nación en Armas. Un libro que conocía muy bien, por cierto, el presidente Chávez, y que formula, lo citó varias veces. Lo citó, y que reafirma la doctrina de la participación total del pueblo en los esfuerzos de seguridad y defensa. Es una doctrina muy parecida a la que se practica en Cuba, la doctrina de la guerra de todo el pueblo, porque en el mundo de hoy no puede haber realmente nada que pueda hacer una sociedad con éxito sin ese principio de participación, que no es ningún capricho de la revolución bolivariana, ni siquiera del pensamiento del presidente Chávez, que sabía muy bien lo que estaba haciendo cuando invocaba el principio de participación popular, y que abarca también los procesos de seguridad y defensa de la nación. Tenemos que tener claro en este programa, estamos claros en ello, pero hay que aclarar que en buena medida o buena parte del pensamiento del chavismo actual, de nuestro propio socialismo bolivariano, está influido
o una de las vertientes, es la que deviene de los movimientos sociales en Francia, primero comenzando por la propia Revolución Francesa. Eso es importante, porque durante la Revolución Francesa, el pueblo, que formó parte de los llamados Estados Generales, quedó fuera del gobierno francés cuando fue utilizado incluso para la toma de la Bastilla. Se supone que los enciclopedistas habían pensado en la construcción de un poder popular. Si ellos no lo habían pensado, no lo pudo haber pensado nadie, porque estamos hablando de los grandes cerebros de la constitución de la República Francesa. Estamos hablando de Voltaire, de Diderot, de Montesquieu. Así es que el pueblo es traicionado, pero luego, después del triunfo de la Revolución Francesa, de la Primera República y de los regresos monárquicos, vemos casi al final del siglo XIX el advenimiento de la famosa Comuna de París. Y traigo esto a colación porque en la Comuna de París, precisamente, es el pueblo. Por supuesto, el pueblo es nuevamente traicionado por los generales, es nuevamente traicionado por los militares, es nuevamente traicionado por la burguesía, es nuevamente traicionado por quienes tienen el poder, pero quizás el experimento más cercano a una unión cívico-militar fue la que se produjo en la Comuna de París, creo que fue en 1871, que tuvo un fin terrible, lamentablemente, con la famosa, creo que se llamó la Semana del Terror, que fueron asesinados y exterminados casi todos los miembros, tanto civiles como militares, de la Comuna de París. Sí, no, la Comuna de París es un hito revolucionario del siglo XIX, sin ninguna duda, vinculado a todo lo que fueron los movimientos sociales, del socialismo utópico, científico, marxista, no marxista, del anarquista. Había una serie de movimientos, de doctrinas, de ideas que circulaban en un terreno que estaba abonado para la revolución social, porque bueno, era la época de auge del capitalismo industrial en su peor forma y del capitalismo financiero también, ¿no? En su peor forma decimos porque bueno, sin necesidad de haber leído las novelas de Dickens pero todos sabemos sí que las condiciones sociales de la Europa del siglo XIX están marcadas por una intensa explotación de la fuerza de trabajo, y que dio lugar a un periodo de luchas, de resistencia y de padecimiento de la clase trabajadora, que pudiéramos decir que desembocó en la formación de esos movimientos revolucionarios en la Rusia de principios de siglo, en la gran revolución rusa de 1917, en los estallidos revolucionarios en Alemania posteriormente y en toda Europa a principios del siglo, y luego en la Revolución China, bueno, toda la tradición revolucionaria que es un antecedente importantísimo de las luchas populares de los pueblos de América Latina y de todo el mundo hoy. Una referencia central, la lucha de los pueblos por el socialismo, por establecer un sistema alternativo al sistema capitalista vigente. Pero por supuesto hay otros desarrollos, otras raíces. Creo que José Jesús Villaperadillo estaba tratando precisamente de establecer esas diversas vertientes que confluyen en una revolución como la revolución bolivariana, que es muy original y que al mismo tiempo vamos a incidir en esa idea absolutamente pluralista y universalista. Es universalista, es pacífica, es popular y que es única en la historia universal porque, insistimos, una revolución popular pacífica genuina. Y muy temida. Muy temida. Por supuesto, a eso quería llegar. A eso quería llegar. Lo temida que bueno, eso es lo que queríamos llegar, a ese concepto y esa idea, ese establecimiento de que esta revolución bolivariana tiene que ser necesariamente temida porque
recordemos nuevamente, la experiencia revolucionaria de Chile en los años 70 fue trágicamente breve, fue abortada cuando empezaba a tomar vuelo. La revolución bolivariana ya lleva 17 años y es no solamente temida, es aborrecida. Gilberto, te voy a hacer una pregunta, un inciso en lo que estás diciendo. Tú que viviste en Chile durante el tiempo del golpe de Estado, ¿qué hubiera pasado si Salvador Allende, en lugar de inmolarse, como sucedió y como lo hizo, se hubiera entregado, como lo hizo Chávez, antes del bombardeo del Palacio de la Moneda? Bueno, es una pregunta que yo no tengo capacidad de contestar, porque imagínense. ¿Qué piensas? Bueno, a lo mejor lo hubieran asesinado a los generales, muy probablemente, o los generales que dieron el golpe, ¿no? Es decir, no había salvación. Sí hubiera podido haber, pero es un análisis muy complejo, porque dependía no hay ninguna duda que la voluntad de resistencia revolucionaria del pueblo chileno era muy alta. De hecho, aún en circunstancias sociales malas, yo diría que peores, mucho peores que las que estamos viviendo hoy en Venezuela en cuanto al tema de la escasez y de la inflación. Yo te lo pregunto, Gilberto, porque hay un momento en la historia de la Revolución Bolivariana, en el año 2002, durante el golpe de Estado, en el que precisamente se produce un evento que cambia definitivamente la revolución, y es el hecho de que Chávez, en lugar de inmolarse y de que se volara el Palacio de Miraflores, él se entrega. Bueno, vamos a dejar este tema para la próxima parte de nuestro programa. Vamos ahora a un corte de la estación. Sí, pero lo que pasa es que aquí había pues, más preparación. El tema invitado. La gente se abandonó en la noche.